Efectivamente, es una oportunidad extraordinaria de poder hablar de los 100 años de la revolución bolchevique, su importancia en Cuba y qué pasó, que el gobierno cubano tomó ese camino primero y luego dejó de tomarlo, o luego desapareció la Unión Soviética. Pero vamos a empezar por el momento en el que nosotros sabemos, en el momento en el que Fidel Castro se vincula al Partido Socialista Popular, que era el nombre del Partido de los Comunistas. Esto ocurre en el año 1950. Fidel es un joven, está estudiando las últimas asignaturas de la carrera de Derecho y está metido en un hotel con un amigo, que es el que me hace la historia, que era el primer expediente de la carrera de Derecho, el amigo mío, que era amigo de Fidel. Y entonces, como le quedaban unas cuantas asignaturas para que tenía que examinar por la libre, porque había sido un estudiante mediocre, no que no fuera inteligente, que era un hombre inteligente, por supuesto, sino porque realmente le interesaba poco el derecho. Y tenía que sacar esas asignaturas. Y estando en ese hotel, llegó una delegación del PSP, que es el Partido Socialista Popular, a notificarle a Fidel que había sido admitido en el PSP. Mi amigo se sorprende y le pregunta a Fidel, bueno, ¿y cómo es posible que yo no sabía que tú eras comunista? Y me dice, no, le dice Fidel, no, realmente mi vínculo con el partido es un vínculo de otra naturaleza, y le quita un poco de importancia al asunto. Lo cierto es que había tres maneras de militar en el Partido Comunista, en todos los partidos comunistas, de todas partes del mundo. La militancia frontal de gente que eran comunistas y se sabía que eran comunistas y que aspiraban a distintos cargos públicos como comunistas. Y había también una segunda categoría de personas vinculadas al comunismo que entraban en otras formaciones, practicaban lo que llamaba Trotsky el entrismo. Es decir, entraban en otras formaciones para controlarlas desde adentro. Eso fue lo que le tocó hacer a Fidel dentro del Partido Ortodoxo, que era un partido socialdemócrata, más o menos, anticomunista, pero eso no tenía ninguna importancia desde el punto de vista del Partido Comunista, que tenía a un grupo de gente que había entrado en el Partido Ortodoxo. Me acuerdo que uno se llamaba Eduardo Corona, mi amiga Marta Fraide, que tú conociste en Madrid, y Fidel Castro era, entre otros, de los que habían practicado ese entrismo. Esto ocurre en el año 50. Fidel deja a su hermano en el PSP, a Raúl, que era un muchacho sin demasiadas luces propias, al que su familia se lo había encomendado para que lo acabara de criar, porque el tipo era muy mal estudiante, y para que pudiera entrar en la universidad, se podía entrar en la universidad sin ser bachiller, y se podía entrar en una carrera que era la carrera administrativa. Entonces le pidieron a Fidel que se ocupara de su hermano, que era 10 años más joven, que se ocupara de educarlo. Fidel lo que hace es, deja a su hermano en la juventud del Partido Comunista, y él se va al Partido Ortodoxo. Y el hermano, como miembro de la juventud del Partido Comunista, en el año 53, en enero del año 53, va a un congreso en Viena, que eran esos congresos organizados por la Unión Soviética para reclutar gente que pensaban que podían ser muy útiles para el partido y para Moscú. Y ahí conoce, y esa es una de esas casualidades tremendas, conoce a un joven agente del KGB, que entonces se llamaba NKVD, la policía política, llamado Leonov. Establece buenas relaciones porque era el primer trabajo de Leonov en ese servicio que le estaba prestando
a la inteligencia soviética. Se hacen amigos y regresan juntos en un barco desde Europa a La Habana, donde Leonov trata de quedarse, pero no lo deja la policía de Batista. Ya Batista ha dado el 10 de marzo del 52, Batista ha dado un golpe de Estado, que es el momento cumbre de Fidel. ¿Por qué? Porque Fidel era un hombre de acción, era un tipo capaz de matar, capaz de organizar, era un hombre muy audaz. Tenía unas ciertas características que las instituciones políticas democráticas no le convenían. Lo que le convenía a él era lo que se había creado tras el golpe de Batista el 10 de marzo del 52, que es la justificación de una insurrección popular, donde ya Fidel empieza a alejarse del Partido Ortodoxo, en el que él figuraba, incluso figuraba como candidato a congresista en ese momento, y con los jóvenes más radicales del Partido Ortodoxo organiza el asalto al Moncada, al cuartel Moncada, con un plan loco: tomar el cuartel, tomar las armas, repartírselas al pueblo, tomar el poder. Un plan totalmente loco, pero que demuestra la audacia ilimitada de este señor, y que en esa época era todavía un hombre muy joven, en el año 53. Raúl Castro, el ataque al Moncada es el 26 de julio del año 53. Raúl Castro regresa a Cuba en enero está 15 días nada más en esa aventura de Viena, donde se vincula directamente con un hombre de la inteligencia soviética, que es este muchacho Leonov, que acaba por ser el segundo jefe del KGB y general. Es decir, acaba por ser un hombre muy importante. Perdóneme que yo mismo me interrumpa, pero cuando, no sé si tendré tiempo de hacer el cuento porque fue demasiado largo, pero en el año 91, cuando la Unión Soviética está a punto de desaparecer, Fidel Castro sabe que se está preparando un golpe de Estado en la Unión Soviética. Y lo sabe porque el jefe de ese golpe de Estado era el general Leonov, el segundo jefe del KGB. Y utiliza la embajada cubana en Moscú para las reuniones. Esto me lo cuenta el embajador cubano en Moscú en esa época, que deserta y me hace la historia. Me dice: cuando yo vi que aquella isla de gente hambrienta estaba conspirando para cambiar la historia del mundo, y ya me decidí que había que escapar de ese manicomio. Y entonces deserta y pocas semanas después pasa por Madrid y me hace esta historia, que coincide con una reunión que hace el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, el presidente de Colombia y Carlos Andrés Pérez. En esa reunión, Carlos Salinas de Gortari, muy preocupado por las cosas que están pasando en la Unión Soviética, le dice a Fidel, y se lo dice Gaviria. Lo que le plantea a Salinas de Gortari es ayudar a la pobre Cuba a salir de la situación. Y ya Fidel sabía que había una conspiración en marcha para derrocar a Gorbachov y reinstaurar el comunismo estalinista. Entonces, la reacción de él fue muy interesante. Le dijo, esta parte me la contó Salinas de Gortari. Le dice a Salinas de Gortari: ustedes están equivocados y están repitiendo el guión de la Agencia Central de Inteligencia. Las cosas van a ocurrir de otro modo, a ocurrir del modo que él creía que iban a suceder. Ustedes saben que el golpe falló porque Boris Yeltsin se opuso al golpe y acabó la disolución, con la disolución de la Unión Soviética, con la desaparición del Partido Comunista. Todo fue realmente el final del comunismo en la Unión Soviética. Pero esta historia demuestra hasta qué punto Fidel era una persona convencida de las ideas comunistas
y no hay ingenuidad mayor que pensar que Fidel Fidel no solo era comunista, sino era el más comunista de los comunistas, porque creía a pie juntillas que la humanidad iba en esa dirección. En el año 57, y vuelvo ahora al momento en el que él está en la Sierra Maestra, es cuando los soviéticos disparan el Sputnik, y las informaciones que tenían los comunistas era que el país estaba creciendo desde hacía no sé cuántos años al 10% anual y que el mundo iba en la dirección del comunismo. Entonces estaban persuadidos, y era un pequeño grupo donde estaba el Che Guevara, que también era absolutamente comunista, Fidel, Raúl, que era el hermano de Fidel y uno de los jefes de la sierra. Y tenía sentido en ese momento creer que el mundo iba en esa dirección. Es decir, se podía racionalmente explicar que las cosas iban en esa dirección. Claro, si uno tenía una mirada un poquito más inteligente y un poquito más profunda, podía haber visto lo que había pasado ya en los finales de la década de los 50 en Japón y en Alemania, cómo la economía de mercado da unos resultados extraordinarios y cómo el comunismo tenía síntomas de estar estancado. Pero cabía la discusión, es decir, Khrushchev, que era el jefe de gobierno en la Unión Soviética, estaba convencido de que la Unión Soviética iba a superar a los Estados Unidos y al mundo, y la reunión que él tiene con Nixon en Washington, donde le dice eso mismo, le dice: nosotros vamos a enterrar al capitalismo en 20 años, era una cosa en la que él creía, tenía la información que él y tampoco creían las cosas que veían. Es decir, ellos veían el desarrollo norteamericano y pensaban que ese desarrollo era una puesta en escena y que realmente las cosas eran tan malas como la propaganda comunista decía que eran en Estados Unidos. Tenía una visión totalmente absurda de las cosas que pasaban en Estados Unidos. Pero bueno, llegamos al año 59, Fidel entra en Cuba con el propósito de convertir a Cuba en un Estado comunista. No es que Estados Unidos tuvo una conducta que condujo a Fidel Castro hacia el comunismo. Eso es una tontería. Fidel Castro llega decidido a convertir a Cuba en no un satélite, porque él pensaba en un socio comprometido con la lucha comunista con Moscú. En ese momento cuando triunfa la revolución, yo tengo 15 años, pero era de una precocidad monstruosa. Realmente, no sé si era Cuba o era el clima o qué cosa, yo me casé a los 16 años, a los 17 era padre, qué sé yo, y en ese momento, a los 15 años, pues por supuesto que tenía una vinculación política muy fuerte. Yo había conocido a Fidel Castro, era amigo de mi padre y sobre todo de un pariente mío que se llamaba José de Jesús Ginjauma Montaner, que era un anarquista enloquecido, que dirigía una organización de lo que en Cuba llamaban tiratiros, unos tipos que se mataban por las cosas más absurdas, que venían de una revolución que había venido en Cuba, había existido en Cuba en el año 33 y todos provenían de ahí, y tenían una atmósfera muy rara y muy extraña que le da cobija a Fidel Castro y lo convierte en uno de los miembros de esa organización que tenía el nombre curioso de UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria. Fidel es miembro de esa UIR y como miembro de la UIR va a mi casa junto con mi pariente y mi padre, y yo lo veía, yo era un niño pequeño, qué sé yo, pero veía un tipo que fumaba unos tabacos y tomaba mucho café y hablaba mucho, pero no tenía juicio político sobre él. Andando el tiempo,
mi pariente Pepe Jesús sí me dijo en el año 59, me dijo, es el hombre más peligroso que yo he conocido y puede ser devastador. Él no creía que fuera exactamente un miembro del Partido Comunista. Esto yo me enteré por otra, pero sí sabía que era comunista y tenían grandes discusiones porque mi pariente era anarquista. Y tenían grandes discusiones con Fidel. La razón por la que Fidel entra en ese grupo es muy curiosa. Fidel trata de matar cuando es estudiante a otro estudiante. Le da un balazo por la espalda. Ese estudiante era un dirigente de la UIR. Y la UIR, como hacían las cosas democráticamente, deciden democráticamente matar a Fidel Castro. Hay una reunión de gente y hay 13, 7 deciden matarlo, y 6 que no, y que sí, bueno. Y hay una persona llamado José Luis Echeveite que me cuenta que él era amigo de Fidel y le dice a mi pariente Pepe Jesús, le dice, vamos a escuchar a este hombre, no lo ejecutemos, escuchémoslo y veremos qué hacemos después. Entonces ya van a buscar a Fidel, Fidel va a esa reunión, llora, pide perdón, dice que él no disparó, que disparó otro, qué sé yo, y entonces se compromete a figurar en esa organización y a participar en esa organización de gente enloquecida, anarquista, y ahí se queda, participa en otros hechos de violencia. Hay un policía de la Universidad de La Habana que se llamaba Fernández Caral, al que él mata. O sea que era una persona con un prontuario policíaco bastante severo. Como las relaciones de él con la sociedad cubana empiezan a cambiar literalmente cuando él se convierte en la figura más importante de la oposición, a partir del año 53, cuando ataca el cuartel Moncada. Y después él hace, viene la historia de la derrota de Batista. Batista es derrotado no como consecuencia de la superioridad de la guerrilla, sino como consecuencia de la incapacidad infinita de ese ejército. Es una cosa asombrosa cómo 40.000 hombres armados pueden ser derrotados por un pequeño grupo de escopeteros que no tenían ningún adiestramiento militar. Yo le pregunté al que había sido ministro de Gobernación de Batista por qué se dejaron derrotar. Y me dio una explicación increíble. Me dijo, no nos dejamos derrotar. Lo que pasó fue que durante los primeros 6 meses nosotros preferimos que existiera esa guerrilla en el oriente de Cuba, a 1000 kilómetros de La Habana, para poder votar con B de Barcelona, votar presupuestos especiales que no requerían ningún tipo de fiscalización por parte del... O sea que era una cosa para robar, evidentemente. A los 6 meses, cuando decidieron acabar con esa guerrilla y mandaron una columna, ya los guerrilleros se habían asentado en el territorio, tenían amistades y pudieron repeler el ataque, y entonces se demostró que el ejército ese no sabía pelear, ni que era un ejército para desfilar el Día de la Patria, pero no servía para otra cosa más que para eso. Y ahí poco a poco vino la desmoralización del ejército de Batista y finalmente la destrucción de ese sistema y de ese gobierno, que fue el 1 de enero del 59. Bueno, yo no voy a hacerles la historia de qué pasó en esto, sino qué está pasando ahora, que me imagino que es lo que les interesa más saber. ¿En qué punto nos encontramos? Nos encontramos casi 60 años después del triunfo de la Revolución, con una
jerarquía fatigada que ya no cree en el marxismo, pero que al mismo tiempo que no cree en el sistema, pero que no tiene otro remedio o no cree tener otro remedio que continuar defendiéndolo, porque en eso defienden no solo sus biografías, sino sus propias vidas y la integridad de sus familias, y mantienen el control y el poder. ¿Quién es Raúl Castro? Les decía que Raúl Castro era el hermano menor, el único varón, además de eran Ramón, Fidel y Raúl, el más pequeño de los tres, que ya tiene 86 años. Es un hombre que no ha sido acusado nunca de leer un libro, porque, y esa es una de las razones por las que Fidel lo despreciaba. Fidel tenía una relación ambigua con su hermano Raúl. Él apreciaba en Raúl el hecho de que era un tipo absolutamente leal. Yo recuerdo haber ido a ver mis padres se divorciaron en los años 50 y tantos, y haber ido a ver a mi padre en el Hotel Central en La Habana Vieja y encontrarme. En esa época Fidel había salido de la cárcel y estaba preparándose para ir a México, años 55, 56, para ir a México, de donde regresaría en el yate Granma, y encontrarme a Fidel, y yo quería que me hiciera el cuento del Moncada, y él que lo que quería ver era una señora que lo estaba, aquel muchachito majadero que le preguntaba por el Moncada, y él lo que quería era pues un encuentro amoroso con una señora. Y dormía al lado de la habitación de mi padre. Y recuerdo haber visto a Raúl abajo, era un hotel de 2 plantas, en la parte de abajo, vigilando para cuidar a su hermano, porque eso sí lo ha hecho con toda lealtad, cuidar a su hermano. Pero no era la figura que Fidel quería. No era un tipo, además era un tipo absolutamente diferente a Fidel. Mientras Raúl Castro era un hombre que tenía cierto apego por la familia y tenía una relación muy buena con sus hijos y con su mujer, que murió de cáncer hace unos cuantos años, Fidel era otra cosa totalmente distinta. Incluso las familias, la familia de Fidel y la familia de Raúl no se trataban. Los hijos de Fidel y Raúl, es decir, los primos, se conocieron muchos años después. ¿Por qué? Bueno, evidentemente por Fidel, porque Raúl era el que protegía a la familia y el que ayudaba a la gente que tenía dificultades. Al mismo tiempo era capaz de matar sin ningún tipo de contemplación. Incluso la manera que tenía él de convertirse en una persona imprescindible para Fidel Castro era matar. Y demostrar en el ámbito del valor personal lo que no podía demostrar en el ámbito intelectual, porque era un tipo que no tenía ningún interés intelectual. Sin embargo, era una persona organizada, mucho más organizado que Fidel, sin ningún tipo de fantasía ni esas cosas que se le ocurrían a Fidel, que afortunadamente no se le ocurren a Raúl, de las vacas enanas, que para que todas las familias cubanas tuvieran una vaquita en su casa y la ordeñaran, esas locuras, que las tuvo, pues realmente que llegó a creer en esas locuras. O las vacas gigantes que daban una cantidad de leche enorme, un río de leche. Todas esas cosas absurdas no están presentes en Raúl. Es un tipo diferente. Cuando Fidel empieza a pensar en la muerte, en los años 90, empieza a pensar que el poder lo debe distribuir, lo mismo que pensó Stalin, que el poder debe distribuirlo entre varias personas, porque nadie tenía las características que tenía él para acaparar tanta autoridad y tanto poder. Entonces decide, más o menos en los principios del siglo XX,
del siglo XXI, decide que Carlos Laje, que era el administrador del manicomio, iba a encargarse de seguir siendo el gran gerente del país cuando él se incapacitara o muriera, porque era un hombre más joven. Felipe Pérez Roque, que era el canciller, iba a ser el jefe político, y Raúl Castro iba a ser lo que había hecho desde el principio de la revolución, desde el año 59, el jefe de las Fuerzas Armadas y del control de la policía política. Ese es el esquema que tenía. Pero de pronto se le presenta una crisis y tiene que entregar el poder, y no puede entregar el poder organizadamente porque él cree que se va a morir. Hay una posibilidad real de que se muriera. Tenía una diverticulitis muy grave y tenía que someterse a una operación. Entonces le entrega toda la autoridad a Raúl, y lo que hace es deja a estas personas, a Laje y a Pérez Roque, los deja muy cerca de Raúl Castro. Pero Raúl Castro se encarga de destruir a esta persona. ¿Cómo? De la manera más sencilla. Utiliza la contrainteligencia, de que hablaré en un momento de la contrainteligencia en Cuba, para grabarles unas conversaciones en donde ellos se burlan de Fidel. Y de Gengis Khan uno no se puede burlar, porque te pasa la cuenta. Tú tienes que tomar muy en serio a Fidel Castro. Y estos tipos, en unas conversaciones privadas grabadas por la policía política, se burlan de Fidel. Cuando la contrainteligencia le pone, cuando el propio Raúl, porque la contrainteligencia no se atrevía, le pone a Fidel las conversaciones, entonces inmediatamente Fidel decide liquidarlos, no matarlos, sino sacarlos del poder, porque realmente para hacer un chiste era muy complicado matarlos, ¿no? Pero los saca del poder y los convierte a uno en un ingeniero que enseña matemáticas en no sé dónde, y a Carlos Laje, que era médico, lo pone en un puesto burocrático dentro del Ministerio de Salud, que se acabó. Y le entrega todo el poder y toda la autoridad a Raúl Castro. ¿Quién es el heredero de Raúl Castro? Que se llama Díaz-Canel. Este hombre que ya no es un fidelista. El poder se dividió entre fidelistas y raúlistas. Y es verdad que había fricciones entre los dos grupos. Mientras Fidel estuvo al mando del gobierno, los fidelistas tenían todo el poder y toda la autoridad. Cuando Fidel empieza a replegarse, empiezan ellos a perder autoridad y poder. Finalmente, cuando Fidel opta por morirse, que esto pasó el año pasado, después de 90 años, y de no sé cuántas noticias que resultaban siempre falsas de su muerte, bueno, finalmente decide morirse, y ahí es donde se potencia la figura de Díaz-Canel. Antes ya Raúl lo había nombrado, pero la selección de Díaz-Canel es una selección de un hombre de Raúl Castro que se llama Machado Ventura, que es un médico, un año mayor que Raúl Castro, o sea que ya muy mayor, pero que era el hombre del partido, y selecciona a este muchacho siguiendo el patrón que le pide Raúl. Raúl le pide a alguien que no tenga nada que ver con la generación de la revolución. Primero porque quiere entregarle el poder a otra generación, pero no quiere entregar el poder para que cambien las cosas, sino para que sigan las cosas. ¿Qué va a pasar? Yo no sé, en primer lugar, si este hombre va realmente a asumir el poder a la muerte de Raúl Castro, porque acaba de pasar la semana pasada, o hace 10 días, un hecho que me hace poner en duda que él sea el heredero. Se había anunciado que él iba a ir
a Bolivia a los 50 años de la muerte del Che. Sin embargo, no fue, y fue Ramiro Valdés, que era un capitán del Che y es una figura histórica, general, que fue ministro de Gobernación, pero que es enemigo de Raúl Castro, curiosamente. O por lo menos lo fue. Hay un momento en el que Ramiro Valdés era el ministro del Interior y le dice a Fidel que tiene que elegir entre su hermano y él. Y eso es gravísimo. Primero, decírselo a Fidel. Fidel lo echó del despacho y, por supuesto, ahí se acabó la vida pública de Ramiro Valdés, por lo menos por unos años, y siguió, por supuesto, con Raúl. Pero en el testamento político de Fidel está la salvación de Ramiro. Es decir, le pide a Ramiro que continúe y le pide a Raúl que mantenga a Ramiro Valdés en el círculo de poder. Ramiro Valdés es un hombre que tiene ya 84 años también. O sea que yo no creo que pueda heredar nada, ni mucho menos. Sí quisiera, él quisiera hacerlo. Lo sabemos porque hay una ex esposa de él, se han casado unas cuantas veces todos ellos, y hay una ex esposa de él que me ha contado que sí, que el tipo quiere ser el emperador del occidente, pero que Fidel no lo ha dejado, pero que tiene la voluntad de heredar el poder si la tiene, Ramiro Valdés. Pero yo no creo que los tiros vayan por ahí. Ahora, hay en este momento una pugna sorda entre los que quieren heredar el poder, que tienen una línea muy dura, y los que se muestran más reformistas. Por lo que sabemos, la línea que parece estar triunfando es la línea más dura. ¿Por qué pensamos esto? Por un discurso precisamente de Díaz-Canel, donde él dice que él es la mamá de Stalin, que él es el más duro de todos y que no hay manera de que él pueda creer en ninguna reforma. ¿Por qué hace de pronto ese discurso antirreformista? Bueno, porque evidentemente hay una pugna en el poder donde y la pugna es quiénes van a heredar a Raúl. ¿Por qué? Porque se supone, y Raúl lo ha anunciado 2 veces o 3 veces, que el 24 de febrero él se retira. 24 de febrero próximo, eso está a las puertas. Y el 24 de febrero, que es un día importante en la historia de Cuba, él se retira y aparece una figura que va a sustituirlo. No se sabe si él va a continuar al frente del Partido Comunista, porque en los países comunistas hay 2 fuerzas de poder, el gobierno y el Partido Comunista. Y teóricamente el Partido Comunista es mucho más importante que el gobierno, porque el gobierno emana del Partido Comunista, que es la verdadera fuerza dirigente de un cualquier Estado comunista. Así que no sabemos qué es lo que va a pasar. Mi impresión, y aquí empieza la especulación, hasta ahora eran datos más o menos, mi impresión es que es imposible impedir que haya una reforma porque todos están convencidos de que el sistema no funciona. Es decir, en el gobierno, empezando por la hija de Mariela Castro, que aparece en los periódicos y qué sé yo, empezando por ella, todos están convencidos de que el sistema no funciona, que el marxismo no funciona, que el mercado es mucho más eficiente. Han visto lo que ha pasado en China, están viendo lo que está pasando en Vietnam. Y hasta ahora lo que han desarrollado en Cuba, bajo el control de Fidel y de Raúl, es el capitalismo militar de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma
de propiedad estatal donde los militares tienen el control de las 2.500 empresas más importantes del país, desde hoteles hasta fábricas de distintos, las 2.500 empresas. Ahora, los generales y los militares más cercanos a Raúl son los que tienen el control de eso. Eso se sigue, no tienen la titularidad de las acciones. No pasó como en la Unión Soviética, donde se apoderaron, o como pasó en Nicaragua después del sandinismo, cuando el periodo final con la piñata famosa, que se repartieron las propiedades. Eso no es así. Sin embargo, pudiera en su momento evolucionar en esa dirección. Es decir, lo que hoy es una propiedad pública administrada por los militares, que son los que tienen el control del poder en Cuba por delegación de Raúl, pudiera ser que si hubiera un proceso de privatización de esas empresas, trataran de apoderarse de ellas, como ocurrió en la Unión Soviética, por ejemplo, donde no fueron los militares exactamente, pero sí fue el KGB y fue los políticos del Partido Comunista. Quiere decir que eso pudiera suceder en Cuba. Yo no sé. Lo que sí sé es que, o lo que sí creo, es que va a cambiar. Quienes vivimos la transición española, yo la viví con mucha intensidad y con mucha ilusión, sabemos que no es verdad que la voluntad del líder que se va a cumplirse con los que se quedan. Franco no quería el cambio que luego vino, pero el rey sí lo quería, y lo quería Adolfo Suárez, que era uno de los tipos que estaba llamado a custodiar la ortodoxia del movimiento y del partido único que existía en España. No sé si ustedes recuerdan que en España existían los 40 de Ayete, que eran 40 diputados. Tú que fuiste diputado muchos años en España, no en esa época, por supuesto. Tú fuiste diputado de la democracia, pero había 40 diputados que tenían la función de conservar la ortodoxia franquista. Se llamaban los 40 de Ayete, se reunían en un palacete de Ayete, y el jefe de esa gente era Adolfo Suárez, el tipo que hizo después toda la transformación del sistema. Entonces, yo tengo no sé si, porque al final todos los exilados padecemos de lo que llamaba Muñoz Marín el exilium tremens. Es decir, tenemos la voluntad de creer en ciertas cosas, ¿no? Y pues la voluntad de creer que sí va a haber una transformación, que va a haber que un día va a llegar a la jefatura del Estado alguien que no tuviera ninguna relación que no tiene ninguna relación con la historia de la revolución, y va a ser la transformación. Esto fue lo que pasó en Rusia con Gorbachev. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Alberto, muchísimas gracias a ti. No, hombre.